Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, en este video que les dejo a continuación, quiero que sigamos trabajando los diferentes dispositivos compositivos que nos ofrece el lenguaje visual, acercándonos cada vez más al tema que nos ocupa este último trimestre, que tiene que ver con el relato visual. Entonces, hemos visto vanguardias y todos los elementos que están presentes a nivel compositivo en las vanguardias, y hemos hecho un trabajo que tiene que ver con el peso visual, el equilibrio visual, y ahora vamos a enfocarnos más en la figura, por decirlo de algún modo, en esta relación entre figura y fondo que compone una imagen. Yéndonos a lo más básico, digamos, vamos a hablar de cómo puede ser mostrada esa figura. Cuando hablo de figura, recuerden que no hablo solamente de figura humana, sino el elemento central de la imagen, el que se lleva el protagonismo. Así que bueno, los invito y las invito a comenzar. Para continuar el tema de la composición de una imagen y la construcción de sentido que se quiere expresar o construir, quiero que sigamos pensando juntos cuántas herramientas nos ofrece el lenguaje visual en función del mensaje. A grandes rasgos, en el TP9 vimos los tipos compositivos más generales, teniendo en cuenta la distribución de los elementos plásticos en un soporte, o sea, el peso visual. Hoy les propongo que veamos otra de las herramientas del lenguaje visual contrautilizada por todas las disciplinas artísticas, principalmente por el cine, la fotografía y las artes plásticas, el encuadre y los tipos de planos. Quiero aclarar antes de comenzar que cada disciplina lo aborda según su especificidad. En este caso, lo que vamos a ver puntualmente es cómo el lenguaje visual trabaja este contenido, pero desde las artes plásticas. Comencemos por el encuadre. ¿Qué es? Encuadrar significa encerrar aquello que queremos representar, dibujar por ejemplo, en el marco de encierro del soporte. Para la pintura académica, es decir, desde el Renacimiento hasta las vanguardias del siglo XX, las figuras o el paisaje se encajan perfectamente en el interior del cuadro. Pero a partir de las vanguardias, en cambio, el espacio se amplía, la perspectiva se modifica, las figuras generalmente no se representan completamente, como si algo quedara por fuera del campo visual, es decir, de la hoja o el lienzo, por ejemplo. Lo que ocurre es claramente modificar rotundamente la construcción de sentido que imprimen cada una de las obras vanguardistas. Las sensaciones que le generaban al público que observaba aquellas obras eran completamente novedosas, mientras que en la pintura académica, con sus encuadres armónicos, equilibrados y centrados, provocaban otros sentimientos en quienes observaban esas obras. Para capitalizar la información, les diré que cuando hablamos de encuadre, nos referimos a la porción de la realidad que queremos mostrar. Vamos al grano entonces. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los tipos de planos? ¿Y para qué sirven? En las artes plásticas, principalmente, se le llama plano a cada recorte que se realice de la realidad observada, teniendo en cuenta la profundidad simulada en la composición. Es decir, el plano va a indicar de qué forma se va a representar la figura con respecto al fondo. Por ejemplo, se tiene un primer plano para las cosas que se encuentran plasmadas más cerca del espectador, o sea, de quien mira esa obra. El plano medio con los objetos a media distancia. Cada tipo de plano altera no solo el mensaje que se quiere transmitir, sino también la importancia que se le otorga al fondo. Veamos entonces los tipos de planos más utilizados en el lenguaje visual. 1. Gran plano general. Este tipo de plano, como el que observamos en el ejemplo, es el más abierto, por llamarlo de algún modo, de todos. Es decir, tiene una amplitud muy grande de espacio en donde se pueden mostrar gran cantidad de elementos plásticos. Es un plano utilizado para abarcar grandes dimensiones y las figuras son tan pero tan pequeñas y se encuentran tan lejanas al espectador que parecen ser parte del fondo, es decir, no tienen importancia. 2. Plano general. Este tipo de plano muestra también una gran cantidad de elementos plásticos, pero no de una manera tan lejana. Suele tener también algo que protagoniza el plano, un punto de interés, aunque
otra vez, ese punto de interés o esa figura se encuentra en medio de un espacio tan amplio que pasa desapercibido. 3. Plano entero. Nuestra figura, objeto, sujeto, animal, etc. o elemento de interés se percibe completamente, protagonizando la escena y ocupando de arriba a abajo todo el encuadre. Si la figura está determinada por un cuerpo, se muestra entero de pies a cabeza. Generalmente, este plano se utiliza en la mayoría de las fotografías, por ejemplo, de moda, para resaltar el vestuario. 4. Plano americano o también conocido como plano 3/4. A partir de esta escala, estos tipos de plano ya están pensados más bien para la fotografía de retrato. Se popularizó este plano específicamente entre los años 1930 y 1940. Dentro del género western. La razón es muy sencilla. El espectador necesitaba ver cómo los personajes desenfundaban su pistola para disparar. Por eso también se le llama plano vaquero. Si la figura se determina por un cuerpo, este plano abarca de la cabeza hasta las rodillas. 5. Plano medio. Este tipo de plano encuadra a nuestro protagonista a la altura de la cintura. Aquí, el tema del corte de brazos será mucho más delicado, ya que si nuestro protagonista tiene los brazos estirados, las manos se saldrán del encuadre. 6. Plano medio corto. Este tipo de plano encuadra a nuestro protagonista por debajo del pecho, a modo de busto. Al ser un tipo de plano más cercano, ya empezamos a focalizarnos más en la cara de nuestro sujeto, más que en su pose. Este tipo de plano fue muy utilizado en el retrato renacentista, clásico y neoclásico, por ejemplo, en los retratos de los próceres. 7. Primer plano. Este tipo de plano encuadra a nuestro protagonista por encima del pecho y debajo de los hombros, focalizándonos en su rostro. 8. Primerísimo primer plano. Este tipo de plano es más cercano que el primer plano. Se focaliza principalmente en la cara de nuestra persona retratada. Suele usarse para enfatizar algún rasgo de la cara, como la mirada, los labios, o bien para centrarnos en su expresión facial: sorpresa, miedo, felicidad, enojo, etc. 9. Plano detalle. Este tipo de plano se centra en alguna parte concreta de nuestra persona u objeto. Hasta aquí les hice un recorte con los planos que a mi juicio les serán útiles para analizar no solo los contenidos futuros, sino para tenerlo en cuenta como herramienta de análisis de las vanguardias ya estudiadas. Cada uno de estos planos son una de las formas más usuales de representar las figuras, objeto o sujeto, en relación al fondo. Dependiendo de qué plano se utilice, el retrato se construye de un modo o de otro. Actividad. Les propongo ahora inventar un relato o una pequeña historia a partir de seleccionar 5 de estas 10 imágenes que verán a continuación. Cada una de estas es representativa de un tipo de plano diferente. Aprovechemos estas selecciones para crear sentido. Chicos y chicas, esto ha sido todo. No quiero despedirme sin antes hacerles una aclaración con respecto a la actividad, por si no quedó del todo comprendida. Específicamente les propongo que nos detengamos en la información que nos ofrece la imagen, ese tipo específico de plano, para entonces crear una historia que refleje dicho recorte de información. Cada imagen dentro de estas 10, en las que ustedes van a elegir algunas, serán entonces los puntos de partida o referentes para construir el relato. El mismo debe sí o sí reflejar el contenido de la imagen, teniendo muy en cuenta para esta construcción de relato los tipos de plano. Entonces, ante cualquier duda de lo que acabo de decir o de alguna parte del video, nos mantenemos en contacto por mail. Les mando un abrazo gigante a todos.